Before the revolution, they were deemed a visible sign of wealth of the Cuban upper class. "60 years later, these classic American cars no longer symbolize success, but the soul of Cuba. The economic embargo imposed by the United States has inspired Cubans to keep them running. El coche es de 1942. And it's not quite time for these old bangers to retire yet, although they're too old to be acting like four-wheel drives. Despite being cut off from the rest of the world, Cubans do not give in easily and look to the future with a creative philosophy, using their ingenuity to make daily life less tedious. Sencillo, hay cosas peores que a través de los años le hemos transitado. Quítate de atrás. Siempre el hombre se impone ante la dificultad y la vence. Every day, Cubans try to revolutionize their lives. In Baracoa, travelling around the countryside continues to be an epic journey. Although its steel frame is not as limber as it was in its heyday, with over 600,000 miles on the clock, Diosmar's Chevrolet is still in mint condition. Well, almost. Estos son carros antiguos, no tienen dirección hidráulica, son mecánicas. Por eso es que se hace difícil para maniobrar. Te da mucha fuerza en los brazos, porque es muy rígido. Da mucha fuerza en los brazos. Diosmar takes care of this old beauty, which allows him to earn a living as a private taxi driver. A few years ago, this was banned when all the island's economic activity was in the hands of the state. The revolution arrived in 2010. The communist regime became a little more flexible and now allows certain jobs to be carried out as self-employed. Hay tacitas que son del Estado y hacemos tacitas particulares, que somos dueños de los carros y trabajamos para nosotros y para la familia. Mi jefe soy yo mismo, y el obrero soy yo también. Diosmar drives around the countryside in search of customers. Yo voy para allá, pero vamos a ver si podemos subir porque el camino está muy malo. No hay problema. Sigo a pie si ya no podrá. No, rebala mucho. Ahora a la hora de subir a ver qué pasa. Cuando hay mucha lluvia, entra el agua por la junta que no está buena y los pies se le mojan a la persona. Lo que no funciona es la ventanilla ahora, que no la tengo, de la puerta. Pero todo funciona. Although there are only 19 miles that stand between them and the village, it's going to be a bumpy ride, especially for the passenger. En una piedra ahí está pegado. Móntate en el estribo y brinca, brinca, para yo darle para atrás. In Cuba, travelling keeps you healthy.
allá en que se pegó. Una piedra o algo por allá atrás. Vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver. Mira, ahí está pegado. Ajá. Voy a tomar la opción de calzar con el gato, subirlo para que pegue de la piedra el muelle. Vas a empujarlo que caiga. Síguele dando, que ya quiere moverse allí. Yo voy a tenerlo frenado el carro. Ajá, manténlo Cuando frenado. le pegue de la piedra, tú sales para atrás y me ayudas a empujar. Quítate de atrás. Ahora las puertas son... Now he can't go back nor forwards. Ahora goma, la puerta que se quedó enganchada. Se me quedó la puerta abierta y se ha pegado aquí en el paredón ese. There's a risk of tearing it off when reversing. Three-quarters of an hour later, he's free at last. Qué va. Mucha piedra, compadre. Sometimes you're better off with 4 legs than 4 wheels. Ahora sí, aquí va bien empujado. When Cuba was economically supported by the USSR, the country had everything it needed. But in 1991, all of this changed when the Soviet Union collapsed. The Cubans saw their purchasing power reduced by half, and even worse, they no longer had enough to eat. The Cuban farmers no longer had the tools to work since the USSR provided them with insecticides and chemical fertilizers. To battle this widespread malnutrition, Fidel Castro distributed a piece of land to all those ready to work and encouraged them to practice organic farming. Almost 30 years later, environmentalists across the world envy their agricultural model. But transport still poses a problem, particularly in the mountains, where roads are scarce. Luis and his son grow bananas. In order to deliver the bunches to the cooperative, they have no choice but to build a raft. Bueno, porque está bien derecho, está un poco nuevo, que flota más fácil que el muy sazón. Sí, hay que seleccionarlo bien para no dañar el plantón y cuidar la naturaleza. In order to protect the ecosystem, the farmers are subject to strict rules. El bambú, eso es forestal. Pertenece a la forestal. Hay que pedir un permiso especial. Sí. La balsa de bambú es un transporte muy importante para los campesinos que vivimos en la montaña, porque es un transporte seguro, no se hunde. La usaban desde los indios, se usa la balsa de bambú. Es un poco difícil, no es muy fácil. Es un poco difícil. ¿En qué sentido es difícil? Difícil porque tienen que hacerla con todo el cuidado necesario, bien segura, porque el río es peligroso, la chorrera se te puede afincar y se te rompe y se te pierden los plátanos. Four hours later, the makeshift cargo ship looks ready to set sail. Está muy buena, puede navegar sin problema, está buena.
towards the banana plantation 3 miles downstream of the Toa River. Luis's father is one of those who repossessed land when Fidel Castro initiated the change towards organic farming. Estamos en la finca, en mi finca, donde tengo la banana sembrada, toda la banana, y que voy a cortar para llevar para acopio. Tú ves el fruto de tu sudor, tú ves el trabajo y le ves el beneficio. Es muy bueno. Siembra otra cosa como el coco, el cacao y eso. Ese le entrega acopio al Estado y el Estado te lo paga. Bien. 40 pesos el quintal, un ejemplo. Sí, lo paga bien, sí. Muy rica, muy sabrosa. Sí. Porque no tienen nada químico, son naturales. Son orgánicas. Aquí no se utiliza nada químico. Now Luis fears just one thing: losing his bananas during transportation. La transportación del plátano se hace por el río porque está en la montaña y es de difícil acceso. Ahí no transitan carros ni nada. Y la transportación mejor es por el agua. Trabajo en el río necesita de mucha práctica. Desde niño vengo en el río luchando con esto. La chorrera tiene bastante corriente, el río está fuerte. Hace falta mucha fuerza para subirla. La corriente te lleva. Admittedly, his raft is not exactly user-friendly. However, Luis is going to have to keep his head in the game. He has 14 miles of river to descend. And it's not going to be easy. The mountains have long stood as an impassable barrier of Cuba. For centuries, the only way to reach Baracoa was to arrive by sea or by mule. After the revolution, Fidel Castro had a road built and cars arrived into town for the first time and remain there today, but not as a labour of love. Cuban people hoard them because the island cannot import anything due to the American embargo that blocks the Cuban economy. Spare parts are therefore extremely rare. Without the creative genius of mechanics, Diosmar's Chevrolet 1947 would have given up the ghost long ago. Este motor no es el original. Un motor Perkin no viene puesto en autos. Viene puesto en una planta para generar corriente para la montaña. Es un motor bueno y mucha fuerza, pero no es un motor de correr. Diosmar charges 20 pence for a short journey and for longer, 80 pence. But according to him, this is still too expensive because the average salary of a Cuban person varies between 18 and 25 pounds. Y esas personas que viven aquí son personas que no tienen mucho dinero, pero yo tengo que recogerla aunque no paguen lo que vale el pasaje, pero tengo que ayudarlo. En este trabajo nosotros siempre buscamos ser solidarios con la persona, más que con la ganancia que uno pueda tener y sacar de su trabajo. Confortable, pero lo que tienen que tener en cuenta es que este vehículo tiene una razón de ser de la situación económica y política que
vive el país, de un colapso y un bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Porque los Estados Unidos no permiten hacer comercio con otros países, que entren en medicina, entren en alimentos, entren en todo. Y hay que vivir de lo que se produce y lo que podamos obtener aquí en nuestro país. Quiere acabar con el comunismo en Cuba. For 60 years, from Baracoa to the capital city Havana, the life of Cubans has been regulated by restrictions and shortages. The state makes up for this with free education and health service, and also the libreta, the rationing booklet that allows Cubans to purchase basic necessities at a low price, like rice, oil or coffee. Over the years, Cubans have developed their own way of life known as invento. Simply put, solve everyday problems by whatever means, and fast. Eduardo is not only a telecommunications engineer, he's also a taxi driver. Sí, monta. And a businessman. His car is fit for a travelling salesman. ¿Eso el pejuelo lo vende? Sí, está vendiendo el pejuelo. ¿Cómo? Estos de aquí valen 9 CUC y estos valen 15. Muéstramelo. Eduardo had all of these things sent over by his friends who live in the USA and Europe. Diariamente sí se vende. Aquí tenemos relojes, aire acondicionado, máquina afectar, blusas, licra, pullover. Estas valen 10, mudas de señora, y estas blusas que valen 8. Sí. ¿Te queda con ella? Me quedo con ella. Claro. Lo que tengo son 10 pesos. ¿Te conviene así? Bueno, te las puedo dejar en $10 por ser una dama, porque para los hombres yo las vendo más caras. Gracias. Es un negocio que te da un dinero extra para recuperar. And most importantly, his day-to-day expenses and the maintenance of his 1950 Chevrolet. Like the majority of cars in Cuba, it's now nothing like the original. These beautiful classic American cars are just like Cubans, a brilliant melting pot, except mechanical. Este tiene piezas de Mercedes-Benz, la dirección es de un TV rumano, el diferencial atrás de un Volga, el sistema de frenos de un Jeep ruso. Como puedes ver aquí, el volante es de un Nissan Sentra. Estos asientos son de Peugeot y desde atrás es de Toyota Yaris. Y casi todos los carros en Cuba están así, con piezas de diferentes carros. Diosmar's car is no exception to this rule. Travelling in a taxi from the 1950s gives you a glimpse into the past and a certain reality. The passengers have learnt not to get annoyed when travelling in an antique. Bueno, hasta aquí llegamos, que el carro se rompió. Se partió la varilla del coche y no quiere coger la velocidad para seguir. Tú quédate ahí en el hueco ese. Pero bueno, estamos adaptados. Ya eso es normal que se rompan. Son muy viejos los transportes y vamos a seguir caminando. Since the revolution, Cuban people have made a habit of repeating this expression. Vamos a mirar por aquí. Hay que luchar. We have to fight. El varillaje que encocha está partido. Por aquí cerca, que haya un soldador. De maquinaria aquí atrás. Ajá. In Cuba, there are thousands of workshops like this one. Buenos días. Buenos días. Oiga, compañero. They can fix the unfixable. Of course, in Cuba there are no vehicle inspections, and it's just as well. Otherwise, these beautiful cars would be sent straight to the scrap heap.
Aquí en Cuba casi todos los choferes saben tratear los carros. Cuando son piezas que no se pueden hacer, un amigo que viaja al extranjero a veces te la trae. In order to prevent the search for spare parts from becoming a quest for the Holy Grail, virtually all drivers have their own stock. In Havana, Eduardo has over 100 scattered around his small apartment. His wife is on the verge of a nervous breakdown. Bueno, mi esposa está bastante brava con esto porque dice que yo lo tengo hecho la casa convertida en un almacén de piezas y que muchas veces no la uso y que me demoro años en usarla y me las quieres hasta botar. Y dígame, el otro día me dijo que sí, o la pieza o yo. Eduardo has spent all day Tuesday doing mechanics. Competition between taxi drivers is fierce and losing customers is not an option. Esta es, como digo yo, la niña de los ojos míos, porque yo siempre estoy arriba de él haciéndole cosas de mecánica para que no me deje botado, porque si se rompe, me deja botado. Soy ingeniero en telecomunicaciones. La mecánica la aprendí con otro, autodidactamente, con otro mecánico. Lo mismo hacemos de mecánico que de tapicero. Estos son asientos de Peugeot 404 argentinos. Por lo general son muebles, de los muebles antiguos de ante la Revolución, que se utilizaban este sistema en las butacas, en las sillas de comedor, en los sofás. Yo a veces cuando ando por allí, por el barrio, manejando, siempre voy observando en las esquinas donde están los ladrones de basura y eso, y siempre muchas cosas las encuentro en la basura, porque otros botan, otros a uno les sirve de provecho. El último que cambié antes que este me duró 25 años, así que esperemos que este dure otros 25 años. Apart from the government, not many Cubans can afford a used car, let alone a new one. The prices are around 70% higher than in France. Parece indicar que todo va bien porque el carro no está hablando para ningún lado. Podemos ver ahí que el timón no se mueve, así que mejoró la dirección. No me gustaría venderlo porque le tengo mucho amor. Este carro lo tengo hace 30 años. Y con él me hice persona prácticamente, me ha dado todo lo que tengo. Y además de eso, aunque me haga millonario, me gustaría conservarlo, arreglarlo bien bonito, ponerlo en una urna de cristal. Claro, me compraría un carro nuevo, pero no me deshacería de él nunca. Who knows how long these old cars will last, but getting around the country remains a daily struggle. In the mountains, Luis is still fighting against the current. He had no choice but to travel along the river. It's the only way that leads from his plantation to the cooperative located 12 miles downstream. Así, la corriente es muy fuerte y puede pasar esto y más. Se te puede desbaratar toda la balsa y perder toda los plátanos. Hay un poco de dificultades, como todas las cosas que tienen problemas, pero siempre el hombre se impone ante la dificultad y la vence. Y con un poquito de inteligencia y de práctica, todo se resuelve. Peligroso, mucho palo. Es muy peligroso, mucho palo dentro del agua.
Y la piedra tiene mucho limo y rebalan mucho. Es un poco difícil. La chufrera tiene mucha corriente. 8 meters long and carrying the heavy cargo of bananas, the raft is uncontrollable. Con el bambú y la banana pesa mucho, como unos 20 quintales. Mucho, pesa bastante. Si se trabaja duro, se puede vivir. Cubans know the cost of hard work. After 4 hours of intense sailing, Luis finds his transporter. Hola, amigo. ¿Me puede llevar eso a la cooperativa? ¿Cómo que no? Sí, señor. The cooperative gives him €2 for every 100 kilos of bananas. It's not very much, but Luis tells us that he doesn't need to earn more to live a good life. Yo estoy muy feliz de hacer este trabajo, pero desde pequeño yo soñé con ser un músico, cantante. A dream that he pursues every evening after work with his band. Pero a veces la vida no es como tú soñaste, el trabajo es otro y lo que soñaste es otra cosa. According to Luis, the key to happiness is rejecting consumer society and treating each day like a gift. This is not exactly how Roberto feels this morning, who is about to have the day from hell. He needs a 4x4 car, but only Diosmar's taxi is available. Roberto is an archaeologist, and his dig site is located in the mountains. The journey may take a while in Diosmar's old Chevrolet. Mucho, no te permite ver bien. Poco la carretera cerca, no se ve tan lejos. Déjame limpiar un poco el vídeo para poder ver un poquito mejor. Hay que adaptarle ventanas de otro tipo de coche y ahora no tengo la posibilidad de hacerlo. Aquí se dice, esto es a los cubanos. Decía que para nosotros los cubanos, este problema es un problema sencillo. Hay cosas peores que a través de los años le hemos transitado. Nosotros los cubanos seguimos adelante. Nosotros hay que continuar y continuar por encima de lo que sea. But things are about to get complicated. The road that leads to the excavation site is home to various accident black spots. Diosmar
does not want to venture there without knowing what's in store for his wheels. He stops by at his friend's house, a coffee planter, who often takes this route. El interés de nosotros es que vamos allá a ver la cueva de los indios. La cueva de los indios, entonces queremos hacerlo por aquí, por esta zona, porque es la zona más corta. La antigua loma de los indios. El camino es difícil para bajar la camioneta y el tractor allá es un poco difícil. Y hacer el trabajo, creo que eso van a tener que hacerlo en otro lado. Hoy prácticamente ya lo que pasan por ahí son yuntas de bueyes, por el peligro que tiene esa loma. E incluso ya han muerto 2 personas ahí que se han derricado y se han matado. Es difícil. They take some time to think it through, over a coffee. Tenemos que hacerlo por aquí, el trayecto hay que hacerlo por aquí. Vamos a mirar a ver Vamos a explicarle cómo está aquello allí. Pues si es demasiado peligro, que tú dices que está estrechito y resbaladizo, puede caer a la cuneta allá abajo. The road looks good, but the first test is important, and this hill doesn't give them much to go on. Lo que quiero es mirar aquí. Un poco peligroso. Y hay un derrico muy profundo ahí abajo. Hay problema aquí porque es muy estrecho para el coche pasar. Puede derricarse el camino con el peso del coche. Una goma aquí, otra por allá. Está alta. Está un poco alta la piedra esta. Y allá también. Vamos a ver si lo intentamos, a ver qué pasa. Diosmar feels confident. His 1947 Chevrolet has seen other roads like these, but still, it's getting a little worn out now. Although the majority of roads are in good condition and public transport is frequent and inexpensive, getting about is never straightforward for Cubans. Since the Soviet Union collapsed, which provided the island with economic support, bicycles and pedal cars have been developed. But there is a much less tiring and safer way of reaching your destination. In Viñales, it reigns supreme. The horse. Even though there are horse-drawn carts throughout the whole of Cuba, the animal is essential in Viñales because it's the tobacco and sugarcane growing region. Horses make up for the absence of tractors and gasoline. Pedrito cultivates the pride of Cuba. Yo aprendí a hacer tabaco con mi papá, que es una cosa fácil, y lo veía todos los días haciendo un tabaquito y aprendí mirándolo. Para verlo como quema. Para verlo, pero como quema. Pero yo tengo los recuerdos. Te voy a hacer la historia de mi papá. Él tiene esto aquí antes de mucho Fidel.
pero estaba prácticamente de mozo cuando la capataz, la riqueza aquella que había. Y toda esta hacienda, todo este de allá, de Viñales para acá, era de una sola persona. Y suerte que llegó el triunfo de la revolución, Fidel, y bueno, el que estaba trabajando, campesino que estaba trabajando la finca. Estoy muy orgulloso de ser cubano porque el tema de Fidel, eso es lo máximo. Yo creo que de ahí para adelante, si hubiera otra revolución que no fuera esta, eso no va a existir más. Fidel Castro redistributed land belonging to large companies to over 100,000 peasants. But once again, because of the embargo, all of them work using tools from another era. El tiempo está muy malo, está muy malo porque va a llover. El clima se ha puesto de agua. Sí, un problema porque si se moja el tabaco, pierde la calidad. Se puede hacer con un mantel, pero no lo tengo. No, suave. Vamos a enderezar suavecito, suavecito. Dale, suavecito. Es muy peligroso con la rastra cargarlo así, suavecito, porque puedo perder la cosecha, porque se vira, se estropea, se rompe el tabaco. Hay que darle suavecito. As it happens, the most famous brands of cigars are made with 5 whole tobacco leaves, and they must not show any sign of tearing. Even though these cigars are sold for a fortune across the world, Pedrito will never be rich. Así ahora él tiene un precio bueno, 1.500 pesos el quintal. Si se me moja y se me oferta, son 1.200 pesos. El Estado, si por cuenta del clima, se me pierde la cosecha, me da el 70%. In exchange, the farmer is forced to sell almost all of his production to the state. Like Luis, the banana farmer, Pedrito tells us that he does not want to earn more. Besides, even his workers do not go after the money. Sí. Aquí en Cuba todos cobramos a 5 pesos el cuje. Si cortamos 50 cujes nos dan 100 pesos. Y para ir sobreviviendo, a todos los campesinos pagan esos 5 pesos. A todos los que cortamos tabaco. No podemos abusar del campesino tampoco, decirle, no, a 10 pesos el cuje. No, no podemos abusar del campesino. Porque hay campesinos que los pueden pagar, pero otros no pueden. Pedrito, yo, un par de campesinos más, nos ayudamos. Without mutual aid, life in Cuba would be even more difficult. The whole society is based on this model. On his end, Diosmar is still asking himself the same question. Should he launch his car down the hill or turn back? Dale, vamos para allá. ¿Tú no vas en el tractor? ¿Eh? Yo no tengo miedo. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque es que las piedras rebalan mucho. Tengo un poco de miedo, no mucho, pero un poquito. Un poco malo, porque es que rebala mucho. Pero vamos a ir controlando. The problem stems from the car's suspension. At the ripe old age of 77, it's no longer shock absorbent and the car bounces around. This
plants seeds of doubt in the driver's mind. Está muy rebaladizo para seguir. Va a haber que regresar porque no se puede. Y muy rebaladizo. Es jugarse la vida en ese precipicio, bajar por ahí. Y perder el carro para siempre. But getting back into his taxi, Diosmar says it's a shame to lose out on £9, especially after already getting halfway there. Suave, ya para este lado. Cuidado. He's made it through, but the drive back already looks complicated and he's getting too old for this. Tengo este solo trabajo y no puedo trabajar mucho porque cansa mucho. Y siempre me hago chequeo en los hospitales aquí de Baracoa y son gratis, no hay que pagar nada. La salud es gratis. Si te va a operar, si te consulta, no hay que pagar nada. Before the Spaniards arrived at the end of the 15th century, Cuba was inhabited by indigenous people of the Americas. In a matter of years, they became slave labour and were wiped out. Roberto keeps a record of their remains. Un conjunto de petroglifos, de caras. Esta que está aquí una cara, los ojos, y es de la cultura precolombina, de los taínos. Las personas que están trabajando aquí, como tú puedes observar, están metiéndole machete. Están destruyendo prácticamente parte de lo que tiene miles de años de estar ahí, ¿me entiendes? Entonces es una lástima que toda esta cosa que ha estado durante años ahí. Ahora vamos a una cueva allí donde hay un grupo de personas que durante años y años han estado viviendo por generaciones. Hola. This family lives like their Taino ancestors. For food, they keep a vegetable patch, pick berries and hunt in the forest. Hombre. En Cuba realmente no quedan indios. Indios a un 100% no quedan. En el caso de estos descendientes, a un 45%, vemos en ellos los ojos azules porque ya había una mezcla con los europeos y demás. Ya yo estoy tan habituada como si viviera en la ciudad. No es que quizá cuando vaya cogiendo una temporada más de edad encima, la ciudad es muy bueno. Por si se accede a una enfermedad, cualquier tipo de eso, uno se acerca más a los médicos y esas cosas. Pero momentáneamente, mientras no pensemos en eso, no tenemos líos por problemas. Their nearest neighbours are around 6 miles away and, like the Taínos did 600 years ago, the family draw drinking water from the bottom of another cave. Nosotros somos los últimos aquí, sí. Los últimos, ya de aquí para allá no hay nadie más. Nada más nosotros aquí somos los que vivimos aquí en esta parte, aquí ya, la parte más oriental de Cuba. Después que yo me vaya de aquí, que ya yo me sienta un poco viejo, no sé si ellos a lo mejor deciden venir para acá para no abandonar la finca y esta tradición que tenemos. Pienso que ellos son felices, porque según los mismos indios, vivían felices en este mundo tan natural, directamente por la noche viendo las constelaciones como su televisor, diría yo. Y aquí, aprovechando lo que la tierra le da. Qué mejor vida que esta, una vida pura, una vida sana. On the way back, Diosmar has taken the precaution of calling his coffee grower friend, asking to borrow his tractor for getting up the slope. But first, he must get there.
some workers have also come as backup. The generator that powers the Chevrolet motor is not powerful enough to escape the gravel. Todo el mundo en Cuba coopera, ayudar, para colaborar en cualquier cosa que pasa. La gente viene enseguida, todo el mundo es como que se pusieran de acuerdo, todo el mundo, ayudar. Esto es un lugar muy apartado, pero bueno, somos personas humanitarias. Nosotros somos mujeres trabajadoras, ayudamos en todo lo que sea necesario. No, somos mujeres comprometidas por la revolución también. The chain eventually breaks. 1947 cars are not exactly lightweight. Vamos a ver si buscamos una cadena más larga para que el tractor esté en un lugar firme y no patine. But the battle is far from being won. After 2 strenuous hours, the taxi driver is finally out of the woods. Este caballo. Gracias a Dios salimos ya y al tractor que nos jaló de la dificultad. Vaya bien. Muchas gracias. In 2014, Cubans thought they saw the light at the end of the tunnel when President of the USA, Barack Obama, and Cuban President Raúl Castro announced the re-establishment of diplomatic relations and the embargo was relaxed. Trade picked up again between these two enemies. But in 2017, Donald Trump overruled the agreement and tightened yet again the economic blockade against Cuba. In what seems to be a never-ending battle, at the very least, it seems to have never dampened the Cuban morale.